Quería empezar es presentarme. Mi nombre es Sebastián Bravo, soy CEO y fundador de Nubit Crew. Eh, Nubit Crew es una compañía de desarrollo de software eh, en la que nos concentramos en aportar valor. Nuestra idea de aportar valor es la idea de colaborar, de ayudar a cada uno de los clientes con los que trabajamos, poder aportar proactivamente sobre nuestro conocimiento en desarrollo de productos, en diferentes metodologías de trabajo y realmente convertirnos en aliados de cada uno de los clientes con los que trabajamos desde un lugar de compromiso, de construir confianza, de poder desarrollar una colaboración que sea de beneficio para ambos, ¿no? Creo que nuestro principal punto es construir valores, esta cosa de obtener la confianza necesaria para crecer en conjunto. Y creo que nuestra apuesta pasa por ahí, por poder dar soluciones que nos permitan a todos crecer. Eh, en el día de hoy nos vamos a concentrar un poco en uno de los desafíos que ha surgido en esta última época que tiene que ver con el trabajo remoto. Eh, el trabajo remoto no es ninguna novedad, ya existe hace muchísimo tiempo. Eh, Muchísimas compañías lo han implementado, muchísimas personas han trabajado remotamente en ambientes corporativos, pero principalmente donde ha tenido mayor adopción históricamente ha sido los ambientes principalmente de trabajos de freelancers o compañías orientadas o específicamente en el trabajo por proyectos donde quizás los equipos, los recursos estaban distribuidos geográficamente a lo largo del globo. Eh, es algo que tenía especial énfasis en lo que es industria de desarrollo, aunque muchísimas industrias tenían trabajo remoto, estaba particularmente maduro en industrias de desarrollo. Pero una gran diferencia del trabajo remoto como era hace unos años atrás, era que la mayoría de las compañías tenían en su organización algunos recursos que hacían trabajo remoto eventual. Eh, Eran ciertos días por semana. Entonces, gran parte del tiempo realmente lo compartían con trabajo presencial. Acá, bueno, eventualmente hay un cambio clarísimo que es la pandemia. Eh, la pandemia nos obligó a hacer una adopción forzosa del trabajo remoto. Eh, las organizaciones ya no tenían hoy por hoy las estructuras para tener recursos 100% remotos todo el tiempo, todos los recursos todo el tiempo trabajando remoto. Muchísimas compañías tuvieron que realizar esta transformación de manera abrupta, muy rápido, sin planificar. Tuvieron que hacer desarrollos de infraestructura, establecer VPNs, conexiones, entregar equipos, formatearlos, definir herramientas. Tuvieron que trabajar muchísimo sobre nuevos procesos de trabajo. Es decir, fue como muy traumático por la escala, principalmente. No era que el proceso sea desconocido, no es que nos metimos en un terreno 100% desconocido, pero sí en un terreno en el que realmente no, muy pocos sabían jugar claramente bajo las reglas de esta nueva modalidad de trabajo. Los costos se vieron muy implicados, las eficiencias se vieron muy implicadas, las contrataciones, los equipos, toda la industria se vio sacudida por un modelo de trabajo que implicaba cero presencialidad. Eh, entonces, bueno, eso cambió muchísimo las reglas del juego. Y también inclusive trajo también algunos hasta beneficios, la posibilidad de abrir espacios de trabajo a gente en otras ubicaciones geográficas. Eh, del lado de los individuos también tuvo muchísimos problemas, porque el individuo se encontró, más allá de lo siempre deseable de trabajar remotamente, de trabajar desde casa, se empezaron a encontrar con que una cosa era trabajar un día remotamente y otra cosa era trabajar permanentemente en un ambiente remoto. Entonces los espacios se empiezan a superponer. Es decir, la conexión con el trabajo es una pequeña ventana en una pantalla, pero todo el resto del espacio es un espacio personal. Yo empiezo a tener compromisos laborales que se me hacen muy lejanos dado el ambiente en el que estoy. Y estoy en un ambiente rodeado de estímulos que son no laborales, rodeado de estímulos familiares, personales. Y empezamos a darnos cuenta inclusive el valor de los espacios físicos, cómo había cierta carga eh,
subconsciente en cerrar la puerta del trabajo, en tener que viajar de vuelta a casa, cómo nos permitía en cierto modo organizar nuestra atención, nuestra energía, ¿sí? Y poder, lo importante de poder dejar atrás lo profesional para dedicarse a la familia o dejar atrás la familia para dedicarse a lo profesional. Todo ese blur, todo ese desorden que se generó, eh, tuvo muchísimo impacto en la vida personal de las personas. Y ni hablar también con lo que tiene que ver con eh, lo que son cuestiones de aislamiento. Muchísima gente que no necesariamente, que vive, por ejemplo, sola, se encontró con que realmente empezaron a desarrollar una sensación de aislamiento, una sensación de falta de contacto humano, que también trajo serios problemas emocionales y psicológicos también. Dentro de todo lo que fue todo este shock de adopción, vamos a empezar un poquito concentrándonos en qué pasó con las organizaciones. Eh, las organizaciones vieron, en principio lo que notaron era, más allá de que tuvieron que hacer todo un traspaso de adopción de nuevas tecnologías, nuevos procesos de trabajo, empezar a establecer VPNs, compartir equipos, empezar a armar espacios de canales de comunicación digital, virtuales, eh, empezaron a tener que hacer uso más extensivo y más a conciencia de herramientas de trabajo, y eso inclusive también implicó rever procesos. Nuestro proceso de trabajo cambia. Nuestra comunicación, nuestros modelos de intercambio de información cambian. Nuestras maneras de ver, de medir resultados cambian. Entonces empezamos a darnos cuenta que quizás los equipos no eran tan eficientes. Muchas veces los problemas personales de personas se veían reflejados en la operatoria cotidiana y empezamos a darnos cuenta que teníamos que cambiar gran parte de nuestra manera de trabajar y efectivamente ver si íbamos por buen camino o no. Nos empezamos a encontrar la necesidad de medir resultados, medir eficiencia, equipos que tuvieron que empezar a escalar artificialmente, capaz que lo que normalmente hacíamos con 5 personas, eventualmente tuvimos que vernos en la necesidad de escalar a 8 personas, y no porque necesariamente hubiera más tareas. Y eso era hasta que íbamos encontrando la media de eficiencia. Eh, el escalamiento en la cantidad de actores también tiene que ver, esto son las ecuaciones de comunicación. Una cosa es intercambiar información entre 3, 4 personas y coordinar acciones entre 3, 4 personas. Otra cosa es hacerlo entre 10 personas. Establecer acuerdos, puntos en común, empezar a darnos cuenta cuánta, cuánto de la comunicación humana es no verbal y el tremendo impacto que tiene cuando empezamos a comunicarnos por otros medios, donde ya no se ve con claridad el gesto, no se ve con claridad la expresión corporal, no, se, no tenés una comunicación tan clara, sobre todo lo que son los espacios de atención. Concentrar tu atención en una pantalla es muy distinto que estar con una persona donde se genera cierta aura de intercambio, aún estando en silencio. Eso no existe en el espacio remoto y hay que generarlo de otras maneras. Es decir, se vuelve un espacio 100% mental el del intercambio de información y el uso de la atención. Entonces, eso multiplicado por la cantidad de agentes, por la cantidad de problemáticas que surgen, por cuántas cosas damos por obvias y ahora tenemos que explicitarlas, cambió muchísimo las reglas del juego. Eh, Darnos cuenta la cantidad de cosas que se resolvían implícitamente o que se resolvían naturalmente, que ahora tienen que ser muy explícitas y muy claras y tenemos que entender reglas de juego que antes estaban naturalmente definidas. La adopción de nuevos procesos de trabajo también es un gran problema porque implicó decir, ahora hacemos las cosas distinto, trabajamos con otro set de herramientas, tenemos que aprender y todo eso implicaba problemas de adopción, de curva de aprendizaje, de comunicación. Los procesos, cambiar un proceso de trabajo que ya de por sí en una compañía es costoso, remotamente es más costoso. El cambio de proceso se convirtió en un proceso de meses, la adopción de nuevas herramientas se convierte en un proceso de meses. La evangelización con nuevos procesos, nuevos trabajos, implica responsables específicos dedicados a hacer un trabajo, en algunos casos hasta personalizado, recurso por recurso, para asegurarse que aprenden a entender esas herramientas. Y los espacios justamente de formación e intercambio empiezan a cobrar valor. ¿Cómo hacemos
procesos de adopción masiva, donde todo el mundo entienda claramente cómo se usa esto. Empezamos a tener que manejar distintos los intercambios de información, las adopciones, la capacidad de cómo le enseño a otra persona nuevas maneras y tengo a empezar a darle especial valor a cómo me comunico y transmito un mensaje y una adopción y genero un hábito en la otra persona, en su manera de trabajar, en las herramientas que usa. Ha sido todo un desafío e inclusive ha requerido que muchas empresas tengan que armar áreas específicas para esto en particular. Del lado de los individuos no ha sido mucho más fácil. Del lado de los individuos nos encontramos justamente con lo que hablamos de los problemas de atención, la capacidad de concentrarse. Muchas industrias, yo desde mi experiencia puedo hablar desde el desarrollo, se encontraron con los serios problemas que implicaban sentarse a concentrarse en una tarea y estar permanentemente atento a múltiples canales de comunicación, como podía ser un chat, como podía ser una videoconferencia, como podía ser un llamado, que genera interrupciones, que nos pone en permanente situación de switch context, donde estamos hablando, trabajando en una cosa y tenemos que switchar para hablar de otra, para volver a lo que estamos, y eso es extremadamente desgastante. Tener reuniones que hasta que no logramos encontrar la manera de comunicarnos más eficientemente puede ser muy desgastantes. Aprender a hablar de manera eficiente, ¿no? ¿Cómo hago para tener reuniones que no sean tan invasivas, que no sean tan frecuentes y donde realmente logre captar la atención del otro y comunicar de manera sintética lo que quiero comunicar? Es un desafío que se ha vuelto muy grande y que ha requerido que justamente una buena parte de la comunicación sea reemplazada por procesos y por otras herramientas, cosa de poder lograr los espacios de las calls y los meets, que lograr tener que buscar que sean más eficientes, sí es muy difícil, es un proceso personal muy complicado. Me tengo que comunicar diferente, tengo que concentrarme y prestar atención diferente. Y tengo que inclusive abstraerme de mi entorno, lo cual también ha sido bastante complejo. Eh, Muchas de estas cosas implicó que ante la incapacidad de poder desconectarse, de poder manejar eficientemente el tiempo, empezó a generar que hubiera factores de desconexión y esto ha traído serios problemas en lo que son problemas de estrés, ataques de pánico, problemas emocionales, inclusive problemas mentales. Eh, no solo el aislamiento propio de laburar remotamente en casa, sino la incapacidad de organizarme y poder poner un límite, ahora estoy trabajando, ahora estoy haciendo otra cosa, ¿sí? Y lo tremendamente complicado que se ha vuelto compartimentizar. Mucha gente se va a dormir pensando en trabajo, se despierta pensando en trabajo y no termina de tener una vida personal, o viceversa, o termina teniendo una invasión de la vida personal que complica la vida profesional. Entonces, los espacios se cruzan y hay que saber poner orden. Y es un trabajo muy personal. La privacidad tiene que tener su lugar y el trabajo tiene que tener su lugar y saber compartimentizar todo eso, poner orden ayuda muchísimo y no es algo sencillo, porque sobre todo en lugares donde las cosas se superponen, como puede ser, tengo que hacer desde un único lugar varias cosas distintas. Eh, bueno, como veníamos hablando, la comunicación por canales digitales es extremadamente ineficiente y hay que lograr esa eficiencia de hablar lo justo necesario, lograr espacios de intercambio donde uno sepa dar cabida al lugar de intercambio y generar nuevas dinámicas de comunicación muy distintas a las que uno tiene en una oficina. Eh, el canal digital es algo que realmente requiere un engagement, es muy difícil generar engagement y es algo que lo que normalmente uno busca, uno puede generar a través de una pantalla. En el caso del trabajo uno tiene que esperar lo del otro. Generalmente una pantalla busca captar tu atención, pero cuando estamos trabajando yo no puedo estar eh, convirtiendo mi comunicación en entretenimiento, o hasta cierto punto lo puedo lograr, pero no tanto. Entonces dependo del otro, de que efectivamente de la voluntad del otro tenga un compromiso de estar concentrado, queriendo comunicarse. Ese compromiso que empieza a ser bastante más
esa comunicación que depende del compromiso es algo que se ejercita y que puede ser muy desgastante. Las soluciones con las que nosotros nos hemos encontrado eh, se orientan principalmente a lo que tiene que ver con encontrar, organizar el proceso de trabajo, y la compañía tuvo que empezar a poder entender los problemas que surgía con cada uno de los recursos, cada una de las personas con las que trabajamos. Nos empezaba a contar diferentes problemáticas, empezamos a ver diferentes problemáticas y teníamos que poder dar soluciones desde herramientas, desde procesos, desde entender la necesidad de cada persona. eh, y aparte empezar a entenderlos como individuos y como conjunto. En nuestra especialidad es el desarrollo de software. Entonces nosotros tenemos un espacio de comunicación muy estrecha para poder entender, comunicar objetivos, comunicar tareas, comunicar acciones, condiciones, análisis, pero por otro lado también dejar tiempo para que cada persona logre procesar, internalizar y poder trabajar concretamente sobre esa información. Entonces, en la industria del software hay que encontrar un gran equilibrio entre confiar en cada una de las personas que logran concentrarse y hacer su tarea y no ser invasivos, pero por otro lado, mantener una comunicación estrecha. Si empiezan a generarse necesidades de comunicación proactiva. Y en este ambiente nosotros empezamos a trabajar con procesos que empiezan a trabajar cierta formalidad en la manera de intercambiar la información. Uso de herramientas como Jira, que organizan tareas, uso de herramientas como puede ser en otras industrias, los CRMs, empezar a hacer un uso mucho más eficiente y convertir esas herramientas en un espacio de intercambio. Ahora no es, tenemos todo en el CRM y me apoyo en el CRM. Ahora es el CRM, el Jira, cada una de las herramientas, es el espacio de consulta inmediato. Antes de preguntarle a alguien, consulto en una herramienta. Y todos tenemos que ser conscientes que esa herramienta es espacio de consulta y tenemos la responsabilidad de mantenerla actualizada. Entonces empezamos a tener relaciones hacia ciertas herramientas que funcionan como el punto de anclaje común entre todos donde intercambiamos información. Si todos adoptamos esa responsabilidad, empezamos a reducir los problemas de teléfono descompuesto y empezamos inclusive a reducir las interrupciones. Cuanto más información tenemos en un lugar en común, menos necesidad tengo de ir a molestar a otro para hacer una pregunta. No significa que esto esté mal, pero debería empezar a cobrar una entidad formal. Los espacios de intercambio documental de información, un Google Drive, una Knowledge Base, una wiki, cobran especial valor en este caso, ¿sí? Y sobre todo como un lugar en el que decís, tiene que haber un compromiso hacia mantener la información actualizada, sintética, legible. Ya hemos tenido, esta es la tercer call de todo la tercer webinar, el tercer webinar que damos de toda una trilogía en la que venimos trabajando sobre modelos formativos, intercambio de información, cómo las personas aprenden o absorben información mejor, y también modelos documentales que ayuden a generar, que ayuden a mejorar esta comunicación y cómo haces una documentación que mejore la eficiencia y reduzca la demanda de atención de las personas. Todo eso va de la mano de un proceso. ¿Sí? Si quieren, en YouTube van a encontrar las otras charlas, vamos a poner acceso para que las puedan ver. Y acá es donde encontramos entonces este punto en el que parte del proceso formal es tener el compromiso de mantener la información actualizada, asegurarme que me comunico de manera sintética, prolija y amena, y al mismo tiempo que realmente recurro primero a mi fuente de información eh, eh, y recién después recurro a las personas. ¿Sí? De esa manera, eh, lo que buscamos es intentar reducir que el intercambio de información tenga un espacio en común y reducir que dependamos de otros. ¿Sí? Entonces le damos al otro el poder concentrarse en la tarea en la que está. Y los espacios de intercambio entre personas pasan a ser espacios concretos, controlados, y entramos en el segundo ítem, que es reducir la cantidad de reuniones. Para muchas industrias, principalmente la de software, la interrupción es gravísima. Industrias que requieren que las personas tengan que concentrarse,
la interrupción genera un serio problema de desgaste de energía, con algo que es con procesos como lo que se llaman switch context, que pueden generar que una persona pueda tener pérdidas hasta del 30-40% de su tiempo, solamente a causa de las interrupciones, inclusive con las muchísimas otras cosas que generan pérdida de tiempo. Entonces, generar reuniones eh, prearmadas, preagendadas, con espacios concretos, duraciones específicas, con no sobrecargarla de participantes, solamente los participantes necesarios, con duraciones acotadas, permiten que uno empiece a organizarse mejor. Yo puedo ponerme a hacer una tarea sabiendo que a las 9 tengo una reunión, que termina a las 9:30 o 10 y sigo con otras acciones y puedo predisponerme y planificar cómo voy a hacer mi día. Cuanto más mejor planificación y menos interrupciones tenga. O las interrupciones son espacios previstos. Duraciones con menos participantes, cosa que no haya tantas interrupciones, tengamos menos agentes. Intentar tener claras las responsabilidades y jerarquías de cada uno de los roles para que, eh, para que no haya conversaciones donde hay una sobrecarga de personas, donde quizás todas tengan que ver algo, pero cierta verticalidad en la transmisión sería mucho más eficiente. Eh, y sobre todo el tema de que las reuniones tengan objetivos específicos, puntos específicos a tratar. Eso permite predisponer a la persona para qué hablar, saber de qué se va a tratar, calmar la ansiedad. Che, yo tengo ciertas preguntas y tengo una reunión a X hora que me va a permitir sacarme las dudas que tengo en mente. ¿Sí? Y después, una cosa que es clave también es el tema de formalizar espacios. Eh, el tema de establecer canales de comunicación que tengan diferentes niveles de formalidad. El correo tiene cierto nivel de formalidad por encima del chat, por encima de la call. Tienen distintos niveles de agilidad y de formalidades. Cierta comunicación formal se hace por ciertos lugares, por ciertos canales. Entonces, establecer canales claros también permite mejorar la comunicación. Lo que yo tuve en un chat informal con alguien le doy el valor y la importancia muy distinta a una comunicación que llega por correo. Eh, entonces empezamos a tener comunicaciones más claras cuando, che, tuve una comunicación informal con alguien donde me dijo algo, pero después me llegó un correo donde formalmente se comunica otra cosa. Entonces no hay necesariamente un conflicto, puede haber una duda, pero no un conflicto. La formalidad ayuda a aclarar las cosas y establecer canales claros también ayuda a generar esa claridad en la comunicación. Es decir, eh, dejo de tener tantas confusiones cuando hubo una comunicación formal que me dice, estas son las conclusiones o las acciones que se van a hacer en este momento. Eh, Después, intentar abrir espacios de comunicación donde establecemos la comunicación humana, el espacio de contacto humano. Nosotros establecemos un modelo de pausas activas que le permite a la gente compartimentizar, saber que trabaja de tal hora a tal hora y tiene 10-15 minutos para dispersarse, para charlar con alguien, para jugar un juego. Es decir, sabe que tiene momentos de corte. Y esto es lo que principalmente buscamos con esto, es que quede claro el espacio laboral entre los horarios laborales. Es decir, una de las fantasías del trabajo remoto es lo hago cuando yo quiero. Y eso suele ser tóxico. Es decir, hay gente que le funciona y es buenísimo, pero hay gente que no le funciona. Entonces, establecer límites horarios diciendo, vamos a poner una pausa a las 6, 7 de la tarde, en la que listo, charlamos, nos divertimos y el día se terminó. Eso nos permite, que es el equivalente virtual al cerrar la puerta del trabajo, ir a casa y me encargo de otra cosa. Subconscientemente seguimos con cierta carga laboral en la cabeza, pero es muy inferior y no es invasiva. Entonces lo que intentamos es decir, simular ciertos espacios que están con los que estamos familiarizados, poner un corte a las acciones, tener espacios de intercambio lúdico, tener canales de comunicación para cosas no laborales. Esa clase de cosas son muy valiosas y ayudan a reforzar los equipos, eh, poder saber que cuando me quiero distraer, ahí voy a un canal en Discord, en Slack, en el que charlo alguna que otra pavada, o en 15 minutos me junto a jugar un jueguito por 10 minutos con otra persona. Eh, Genero unos espacios donde reforzamos la unión entre cada una de las personas que forman parte de los equipos y al mismo tiempo son espacios de dispersión.
Los beneficios que hemos logrado con, esto, bueno, con estos procesos han tenido que ver con mejorar muchísimo la eficiencia con el cambio de información. Al tener espacios documentales, queda clarísimo que no tenemos em, tenemos lo que se llama, y lo que hemos hablado en otros webinars, que tiene que ver con el single source of truth, un único lugar, un único espacio único de verdad. Si yo quiero ver dónde está, cuáles son las últimas definiciones, los busco formalmente en el espacio documental, en Jira, en la documentación, en diferentes lugares donde sé que ese es el lugar donde todos convinimos que están las definiciones más claras, ¿sí? Eh, entonces, resuelve muchísimas dudas. ¿Sí? Y tiene también que ver con los niveles de formalidad en la comunicación. Eso mejora muchísimo el manejo de la ansiedad, mejora muchísimo las dudas, empezamos a tener una comunicación muchísimo más ordenada, organizada, y las personas tienen claramente definido dónde comunico, informo o formalizo las cosas que tengo que poner en conocimiento de los demás. Lo mismo de la manera si yo me tengo que poner en conocimiento de algo. Eh, el tener menos interrupciones también ha sido extremadamente útil porque les permite a las personas poder concentrarse en lo que están haciendo sabiendo que el resto del día está relativamente planificado. Esto, como les decía, aporta muchísimo a los roles en los que es necesario tener un lugar donde me tengo que concentrar y trabajar. Eh, Aún así, en las oficinas teníamos la capacidad de levantar la cabeza y hablar con un compañero, hacer preguntas, tener un intercambio entre social y profesional. En este caso, lo que nosotros abrimos es el estimular el vínculo entre pares, el simularlo a través de herramientas informales. Herramientas como Slack, como Discord, generan comunicación informal, simulan situación de presencialidad, permiten comunicaciones ágiles, resolución de dudas ágiles, y mediante los niveles de información sabemos que cuando necesitamos definiciones duras, las vamos a buscar a ciertos lugares concretos, como son los espacios de documentación. Entonces tenemos claramente definido dónde están las definiciones, dónde tenemos el intercambio de espacios lúdicos y dónde tenemos intercambios de espacios ágiles, pero de información reglados y formales, como pueden ser reuniones o maneras de comunicación más formal. Esta pequeña, este pequeño orden de la mano de un proceso de trabajo ayuda muchísimo a que tengamos las cosas más claras, cada uno como individuos y la organización en un todo. La organización de esta manera empieza a encontrar lugares en los que puede ver concretamente los avances y las acciones y el fruto y la productividad fruto del trabajo de cada uno de los recursos que forman parte de un equipo. Eh, Así que creo que esto es la manera en la que en Newbie Crew hemos trabajado sobre la problemática del trabajo remoto. Uno de los grandes beneficios ha sido poder abrirnos a trabajar y conocer gente en diferentes lugares del país, inclusive del mundo. Trabajamos con gente de Neuquén, de Formosa, del Chaco, de Misiones, de La Rioja, de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. Hemos encontrado gente de una excelentísima calidad humana, excelentísimo nivel profesional, que también es gran parte producto de uno de los beneficios del trabajo remoto. Y bueno, toda esta experiencia que hemos tenido, nosotros la compartimos muchísimo con nuestros clientes, hemos tenido muchísimo feedback de ida y vuelta con nuestros clientes, aprendiendo mutuamente, ayudándonos a mejorar nuestra eficiencia, nuestra productividad y tener un espacio de aprendizaje mutuo en el que todos hemos crecido. Eh, y bueno, me gustaría invitarlos a abrir la puerta de que si lo que estamos haciendo o si han tenido algunos de estos problemas, que nos cuenten, que estamos abiertos a cualquier consulta y a poder contarles cómo ha sido nuestra experiencia, poder aprender mutuamente, y inclusive hasta si tenemos la posibilidad, tener hasta la posibilidad de colaborar y trabajar juntos en algún proyecto, es parte de lo que buscamos lograr en Nivel Crew. Así que me encantaría invitarlos a que se quieran poner en contacto y contarnos un poquito eh, qué problemas se han encontrado. Es para nosotros un gusto poder ayudar. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hablamos, alguna de estas cosas les pasó. Eh, Me gustaría, bueno, abrir los micrófonos para que puedan
transmitirnos cualquier duda, cualquier cosa que les haya pasado o algún problema en concreto que quieran poner en la mesa y les podemos ser útiles, me gustaría, bueno, invitarlos a que nos puedan contar. Muy bueno, Sebastián. En mi parte creo que hemos pasado por todos estos procesos de la noche a la mañana. Nos encontramos como que de repente creíamos que no se podía estar remoto al 100% y de la noche a la mañana y sin quererlo por un largo periodo de tiempo se hizo, y obviamente hay que, o se tuvo que ser creativo, creo que en muchas empresas, en cómo mitigar este tipo de cosas que para mí sí son valiosas, esto que vos decías recién de levantar la cabeza y hacer una consulta, pero que eso derive en una charla personal porque justo te tomaste 5 minutos y hablaste de alguna otra cuestión. En el digital o en el home se perdió un poco eso y hay que encontrarle todavía, me parece, un poco la vuelta a ese tema, ¿no? Pero sí coincido con muchas de las cosas que mencionaste y el tema de tener herramientas y lugares claros en donde buscar la información, eso ayuda muchísimo al día a día y a prolijar. En nuestro caso usamos herramientas de Google y hay un montón de otras herramientas o diferentes tipos de chats y es fundamental saber que la información está en un lugar específico y no entrar a mandar mensajitos por todos lados, o buscame esta información, buscame este mail, cuando te dije tal cosa, tener claro que eso está. Las consultas pueden estar y sí. Y me quedo también con las comunicaciones formales e informales. Eso creo que es una cuestión que no todo el mundo la tiene clara, de lo que se habla en un chat, en una conversación, versus un correo formal de tal o cual cuestión, ¿no? De cómo encararlo. Sí. Y está bien que eso surja una consulta o una duda, de que si la información informal fue diferente, bueno, pueda aclararse, pero se tome, que siempre haya un canal como con cierta jerarquía, como es el mail, ¿no? Que si está en un mail formal, bueno, me quedo con esos puntos y muy buena la charla. Bueno, te agradezco muchísimo, Martín. Lo que decís es, bueno, sí, ha sido parte de la experiencia que creo que le hemos vivido muchos. Eh, lo que me contabas del tema de esta cosa que va entre la formalidad y la informalidad, lo personal y lo profesional. En una oficina se mezclaba todo, pero de última uno se involucraba como persona. eh, Claro, y teníamos un intercambio humano en una oficina charlando, donde mezclábamos, donde inclusive nos damos cuenta de lo mucho más rica que es la comunicación presencial. eh, y cómo capaz podés hasta no tener tanto cuidado de tus palabras en la presencialidad como si tenés que tener la virtualidad, donde ser eficiente y sintético tiene más valor. Si yo sí, uso 50 palabras para explicar un punto en lo presencial, puede ser hasta entretenido. Si hago lo mismo en el remoto, donde la otra persona está haciendo un esfuerzo para concentrarse en lo que estoy diciendo, estoy generando desgaste. sí, Entonces, la manera de comunicarse cambia muchísimo. Y bueno, sí, y es increíble cómo en algún punto tenemos que lograr este equilibrio entre una comunicación informal, personal, divertida, engaging, comprometedora, pero por otro lado, tiene que haber un espacio, un intercambio de información eficiente. Entonces te das cuenta que tenés que lograr lo que antes se lograba con un intercambio personal, con un único evento de 10 minutos que me hacía bien en lo personal, me hacía bien en lo humano y de paso resolvíamos un problema de trabajo. Ahora tenemos que resolverlo con diferentes herramientas y diferentes metodologías. En un lugar intercambiamos información, en un lugar tenemos una comunicación informal y en otro lugar tenemos un espacio de intercambio más humano. Y esa ujú, organización es rara de llevar adelante. Bueno, sí, sí. nos queda menos de un minuto. Eh, Quería agradecer muchísimo la atención, el tiempo que nos dedicaron. Espero que haya sido de valor y nada. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá y nada. Los esperamos en el próximo webinar, que será el mes que viene, y estaremos tocando algunas problemáticas de lo que es
el universo de contrataciones de recursos en la industria de tecnología y el impacto que estamos teniendo últimamente este nuevo año que se viene. Así que muchas gracias por la atención y tengan un hermosísimo martes, un gran día.